por la vida y la salud que nos concedes, por la oportunidad que nos das de podernos reunir en esta parte, Señor. Te damos muchas gracias de que nos tengas con bien y nos permitas una vez más podernos reunirnos a través de este medio, Señor. Pues te rogamos, bendito Señor, que lo que habremos de escuchar, lo que habremos de meditar en esta tarde, permita, Señor, que sea para edificación de cada uno de todos los que estamos reunidos. Y Señor bendito, queremos poner en tus benditas manos a nuestro hermano Fernando. Quiere hacer con él, tú le bendigas, seas con él en todo momento y le permitas, Señor, seguir siendo partícipe de esta labor que le has encomendado. Sé con él, si tuviera alguna aflicción, algo que le aqueje, alguna enfermedad o algo, Señor, a él o a su familia, tú quieras hacer con ellos, bendito Señor. Pues Señor, en este momento nos vamos a abandonar en tus benditas manos, pidiéndotelo y rogándotelo todo, Señor, junto con el perdón de los pecados, en el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paso a vos. Pasa a vos, hermano. Bueno, pues los que tengan, como siempre, les hago esta invitación, que los que tengan a la mano una escritura y puedan utilizarla, es conveniente que ustedes vayan siguiendo y vean que los pasajes que vamos a tocar están en las Sagradas Escrituras. Cualquier versión les puede en este momento servir. La que tengan ustedes a la mano, van a ver que los pasajes que vamos a tocar se encuentran en la mayoría de las versiones, escritos de la misma manera, los pasajes que hoy vamos a ver. El tema que el día de hoy vamos a tocar lleva por título una pregunta, y esta pregunta es: ¿estoy vivo o muerto? Aunque esta pregunta pareciera fácil, vuelvo a repetirlo, el título del tema es ¿estoy vivo o muerto? Es una pregunta, ¿sí? Y aunque la respuesta pareciera sencilla y alguien pudiera decir, pues yo sí sé la respuesta, de hecho estamos escuchando y eso es porque yo estoy vivo. Alguien pudiera contestar de esa manera en forma rápida. Pues yo les propongo que no tratemos de contestar esta pregunta hasta que terminemos el tema, y la intención es darle respuesta a esta pregunta por medio de las Sagradas Escrituras. También el día de hoy vamos a meditar sobre unos pasajes que comúnmente los escuchamos en películas cuando hay alguna situación difícil. Pues estos pasajes los escuchamos en películas, los hombres los toman para momentos en donde hay angustia, pero hay ocasiones que, aunque se repiten, no se entienden. La misma Biblia nos va a ayudar el día de hoy a darle respuesta a estos versículos. Entonces, les voy a pedir que abran sus escrituras en el libro de Salmos, capítulo 23. En esta ocasión le voy a pedir a mi hermano Ismael que él nos ayude poniendo los pasajes. Salmo capítulo 23, y vamos a empezar a leer desde su versículo 1. Recordemos el tema, nuevamente lo repito, es una pregunta: ¿estoy vivo o muerto? Dice el Salmo 23, versículo 1. Ya tenemos ahí el pasaje. Permítanos un momento.
no se alcanza a ver bien. Ya se ve. Sí, solamente que se ve un poquito cortado los textos. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera, a dejarlo así. Si hay algunos textos que estén un poquito más amplios y no se ven, nos permiten un momento para hacer el ajuste. Dice así Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ese es un pasaje que, pues, lo oímos, ¿verdad? La película del Titanic, ahí cuando estaban ya en una situación muy difícil, pues ponen al actor a decir estos textos. Y hay muchas películas en donde estos textos se repiten cuando hay alguna situación difícil. Versículo 4, que es el versículo en el que hoy vamos a entenderlo con la ayuda de las Escrituras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Cuál es ese valle de sombra de muerte? ¿O a qué se refiere? El día de hoy con el tema lo vamos a entender. También vamos a tocar este pasaje de Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13, versículo 3. Dice así, mira, óyeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos. Y aquí está una frase que el día de hoy también vamos a entender, porque no duerma en muerte. Son frases que leemos, pero a veces no entendemos. Y otro más es el de Apocalipsis, capítulo 3, y me dirán, pues no se vale que nos esté leyendo los pasajes sin que los entendamos. En este momento solamente quiero que los leamos para ir desarrollando el tema y en su momento van a darse cuenta ustedes que estos pasajes se vuelven muy importantes en el tema y se entienden. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, dice, y estás muerto. Este pasaje nos hace ver que se puede estar vivo, pero también se puede estar al mismo tiempo muerto. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en un inicio, pues no es tan sencilla de contestar. Alguien pensará que cuando yo hice la pregunta, ¿estoy vivo o muerto?, es como que o una cosa o otra. Pero este pasaje nos hace ver que se puede estar vivo y al mismo tiempo muerto. Entonces, el tema se vuelve pues muy interesante para nosotros. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo y les invito a que primeramente vayamos a el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, para hablar acerca de los muertos o de la muerte. Eclesiastés capítulo 3, dice el versículo 19, porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. Entonces, cuando a alguien se le quita el espíritu de vida, Dios
se deshace, y pasa a formar parte del polvo de la tierra, se transforma en polvo. Y es que cuando Dios formó al hombre, dice en Génesis capítulo 3, dice el versículo 19, le dice Dios al hombre: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Entonces, el que Dios haya formado al hombre del polvo de la tierra le hace estar sujeto a leyes dentro del tiempo, en el cual, cumplido un determinado momento o un determinado tiempo, llega el momento de su muerte. Dios le retira la vida y este cuerpo pasa a formar parte del polvo de la tierra, porque de ahí fue tomado. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Quiere decir que el hombre, por la naturaleza en que fue formado, dentro de su proceso iba a llegar un momento en que iba a morir. Muchos piensan que Adán, cuando fue formado, él no iba a perecer, no iba a pasar a formar parte del polvo de la tierra. Muchos piensan que era el eterno. Esto no es así. Dice el libro de Primera de Corintios. Esto es para aclarar esta parte. Primera de Corintios, capítulo 15, dice el versículo 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Quiere decir que Adán, en la forma en que fue creado, no estaba él en una situación en donde tuviera un cuerpo incorruptible. Al contrario, desde el momento en que fue tomado del polvo de la tierra, esta materia es corruptible y por lo tanto en su proceso debería de retornar al polvo de la tierra. Era una ley. Entonces Adán, como fue formado en carne, pues tenía que regresar a el polvo de la tierra, y esto quiere decir que Adán iba a morir. Entonces, sabiendo esto, entendemos que la muerte, pues se le llama podemos decir que la muerte es cuando a alguien ya se le retira la vida. Es decir, un muerto es aquel que está en un estado en donde hay ausencia de vida. Y nosotros sabemos que este proceso, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, es un proceso natural. Dice el versículo 7, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio, el espíritu de vida. Ese soplo que puso Dios en el hombre, que le dio vida, bueno, pues ese espíritu de vida no se pierde, ¿sí? La vida no se pierde, regresa a su fuente original. Pero aquí lo que dice es que llegado el momento, el polvo regresa a la tierra, ¿verdad? De donde nosotros fuimos formados. Hay varias maneras en la Biblia para hacer ver que un hombre pues deja esta vida material. Por ejemplo, dice Mateo capítulo 27 que Judas, uno de los que estuvo con Cristo Jesús, que fue parte de sus discípulos, dice el versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó.
Entonces entendemos que alguien, pues, queriendo dejar esta vida material y presentándose una situación aquí, la situación que presentó Judas, es que se dio cuenta del error que había cometido al entregar a Cristo Jesús y va y se ahorca. También podemos entender que alguien puede dejar esta existencia material cuando es asesinado por alguien más. En el caso de Caín, que mató a su hermano Abel. También podemos darnos cuenta que dice en el libro de Deuteronomio 22, hay varias maneras en que alguien puede, pues, atentar contra la vida material de otra persona. Dice Deuteronomio 22, versículo 25, mas si el hombre, es Deuteronomio 19, 11. Mas cuando hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare sobre él y lo hiriere de muerte y muriere y huyere alguna de estas ciudades, etc. Entonces empieza a contar sobre alguien que ya aborrecía a su prójimo y se levanta y atenta contra él. Puede ser con una piedra, puede ser con un palo, un cuchillo, etc. En la Biblia habla de todos estos casos, pues hablamos de que se le retira la vida a alguien. Dios ha prohibido estas cosas. No, Dios es el que da la vida y es el que la quita. Cuando una persona toma en sus manos el atentar contra la vida de otro, pues no se da cuenta de la gravedad que tiene esto. En el libro de Génesis menciona en el capítulo 9, dice el versículo 6, en esta ocasión estoy yendo un poco más rápido porque tengo a alguien que me está ayudando con los versículos. Dice así: el que derramare sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, mata a una hormiguita, pues no es de comparar ese insecto con la vida de un hombre, porque las características que tiene el hombre con respecto a un insecto, pues dice aquí que el hombre fue formado a imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros volvemos al polvo de la tierra por diferentes circunstancias, puede ser por una enfermedad también, o por el propio desgaste de nuestro cuerpo, y Dios, fijando el tiempo de nuestra existencia, nos retira esa vida. En la Biblia dice que esa persona que muere porque ya no tiene una vida material, pasa a dormir. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 11, cuando alguien muere, la Biblia dice que duerme. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado, dice, en la ciudad de David, de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. ¿Me escuchan, hermanos? Porque tuvimos un pequeño corte. ¿Sí me escuchan? Sí, bien. Ah, muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Se nos fue un poquito aquí la señal. Y entonces decíamos que cuando alguien muere, en la Biblia dice esa persona duerme. De tal manera que
si estamos gozando de esta vida material, podemos decir que estamos vivos. Y si alguien pues ya no goza de esta vida material, se le llama muerto en la Biblia. Pero no es la única muerte que se explica en las Sagradas Escrituras, y aquí es donde el tema se vuelve un poquito más complicado e interesante. Dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Habiendo Dios formado al hombre, lo coloca en un huerto muy hermoso, y dice, ese huerto se llamó Edén, y dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Le dice que va a morir el día que coma. En Génesis capítulo 3, el hombre come de este fruto, Eva y Adán comen de este fruto, y vemos que materialmente no murieron. De hecho, podemos comprobarlo porque ellos fueron expulsados del Edén y después tuvieron hijos. Y después de tener hijos, pues vivieron años. Y ya después, pues murieron materialmente. Dice en el libro de Génesis 5, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Fíjense, aquí es otro hijo que tuvo Adán y Eva, parte de Caín y Abel. Entonces quiere decir que ellos siguieron viviendo después de que faltaron a un mandamiento que Dios les había ordenado. Y Dios no puede mentir, de tal manera que lo que dijo Dios de que el día que comieres de ese árbol morirás, debemos de pensar, si no murieron materialmente, entonces ¿a qué muerte se refería Dios que iba a experimentar el hombre? Si no era material, entonces ¿a qué muerte se refería Dios? Porque lo que dijo Dios se tenía que cumplir. El día que de él comiera, el hombre iba a morir. Pero no murió materialmente, entonces a esa muerte no se refería. ¿A qué muerte se refería? Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, cualquiera que hace pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. La ley podemos decir o definirla como el conjunto de mandatos que Dios le da al hombre. Dios allá le dio en el principio a Adán y a Eva un mandato, no comas de esto. Y el hombre comió. De tal manera que Adán y Eva pecaron porque traspasaron un mandato de Dios. Entonces, podemos entender que el día que desobedecieron a Dios, ellos estaban transgrediendo un mandamiento y por lo tanto se puede decir que estaban pecando. Ahora, en la Biblia, a la persona que cae en pecado o peca, dice el libro de Efesios, y aquí es donde vamos a encontrar la respuesta, Efesios capítulo 2, dice el versículo 1, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Cuando alguien peca delante de Dios, entra en un estado que también se conoce como muerte. Entonces podemos empezar a concluir que Adán siguió vivo materialmente, pero entró en un estado de muerte por la falta que había cometido.
Dice Colosenses capítulo 3, libro de Colosenses, es capítulo 2, perdón, versículo 13. Colosenses 2:13. Y aquí estamos empezando a ver que la Biblia habla de varios tipos de muerte y de varios muertos. Dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con él, perdonándonos todos los pecados. Aquí nos vuelve a decir que estábamos muertos en pecados. Entonces, todo aquel que peca entra en un estado de muerte. Todos los que pecamos delante de Dios, estamos en un estado de muerte. Entonces ya podemos empezar a entender que alguien que esté vivo materialmente puede estar muerto delante de Dios porque está en faltas. A esto se le conoce como una muerte espiritual, una muerte de su espíritu. Y en este estado vamos a ver en la Biblia que se le llama de muerte, o que esa persona está muerta, porque lo que le espera a futuro es una muerte. Y si alguien empieza a confundirse, ¿cómo es posible que alguien que esté en ese estado de muerte, lo que le espera es la muerte? Es que a futuro, vamos a ver más adelante en el tema, que se espera una destrucción por parte de Dios para aquel en el cual pues la malicia sigue, esta persona se enfoca en seguir haciendo lo malo, en pecando delante de Dios, pues Dios lo va a destruir. Pero sigamos adelante. Dice en Lucas capítulo 9, si alguien no ve con claridad que hay varios tipos de muerto, aquí en Lucas 9 nos lo va a aclarar Cristo Jesús. Lucas 9, versículo 59. Cristo Jesús le dice a alguien, y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 60. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo le llamó a aquellos que iban a enterrar a alguien que físicamente ya estaba muerto? Les llamó también muertos. Fíjense que las personas que llevaban al muerto o que iban a enterrar a un muerto material, les llama Cristo Jesús muertos. Estaban vivos materialmente esas personas, pero Cristo les llama muertos. ¿Por qué? Porque esas personas eran pecadoras. Y estando en esa condición de faltas y de pecado, la Biblia dice que uno está muerto. Entonces, uno puede estar vivo materialmente y muerto por la condición de faltas que tiene delante de Dios. Y dice el versículo 14 de Efesios 5. Fíjense qué bonitos pasajes, y ya vamos a empezar con estos conceptos a entender uno de los 3 versículos que leíamos al principio de este tema. Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que si nosotros estamos reconociendo que en esa condición de faltas estamos muertos delante de Dios, pues aquí nos invita la Biblia a que dejemos ese estado de muerte y dejemos que Cristo nos alumbre. Entonces, si nosotros tenemos una vida material, esa es la oportunidad que tenemos para que si estamos muertos en faltas, veamos el Evangelio de Cristo
y Él nos alumbre y cambiemos de un estado de muerte a un estado de vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos rebelamos y decimos, no, yo no quiero cambiar, yo me quedo con mi condición, yo si hago cosas malas, pues así quiero morirme, quiero ser malo, pues ya al fin no me va a pasar nada? Hay muchos que piensan así, que pueden hacer sus maldades, que pueden llevar su vida como quieran y pues al final de cuentas ellos dicen, pues así disfruto la vida y ya después me muero materialmente. Si alguien muere materialmente y también se encuentra o nunca cambió su estado de faltas delante de Dios, pues entonces esa persona, vamos a leer Salmos 13, que ya leíamos al principio, pero ahora lo vamos a leer otra vez y vamos a ver que ya lo entendemos. Dice Salmo 13, versículo 3. Mira, óyeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos. ¿Para qué pide este salmista que Jehová le alumbre sus ojos? Dice, para que no duerma en muerte. Quiere decir, dice, para que no me quites la vida material y yo siga en el estado de faltas. Eso es dormir en muerte, es decir, descansar, ¿sí? Bueno, dormir materialmente, que sería, dormir materialmente, dijimos que en la Biblia es cuando ya una persona desciende al polvo de la tierra, ¿sí? Se le llama dormir. No crean que dormir lo que hacemos cada noche, no. Se le llama dormir, el alma de esa persona duerme, y dice el salmista, alumbra mis ojos para que no duerma, es decir, que no me llegue ese momento en que me retires la vida material, dice, y esté yo en muerte, en esa condición de faltas delante de ti. Entonces, alguien puede llegar a morir materialmente estando muerto espiritualmente. Este salmo así lo dice. Para que no pase eso, tenemos que pedirle a Dios que Él alumbre nuestros ojos del entendimiento y cambiemos delante de Dios. Dice en 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 2, cuando uno está muerto espiritualmente, que ya dijimos que es cuando traspasa los mandamientos o va en contra de Dios, que es lo bueno, dice 2 de Corintios 2, 16. Voy a leer desde el 15. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, a los que se pierden, dice, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida, para estas cosas, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando nosotros estamos bien delante de Dios, pues le damos un olor agradable, olemos bien. Y no me refiero a que traigamos algún perfume encima, no, se refiere a que hay otras cosas, como la palabra de Dios y su espíritu, que nos hacen oler bien delante de Dios. Pero si alguien está en maldad, en faltas, es un olor de muerte. ¿Cómo huelen los muertos? Materialmente, huelen feo. Pues los muertos espiritualmente también dan un olor desagradable delante de Dios. Es decir, si alguien está vivo materialmente, pero en faltas y pecados y su maldad, eso lo hace estar muerto y huele feo delante de Dios. Es un olor desagradable. Nosotros tenemos la oportunidad de que si estamos vivos y nos damos cuenta, si estamos vivos materialmente y nos damos cuenta que espiritualmente estamos muertos porque nuestra maldad a ese estado nos lleva, dice en el libro de Efesios capítulo 2,
Efesios 2. Versículo 5. 2:5. Dice así: aún estando nosotros muertos, y aquí aclara, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces quiere decir que si nosotros dejamos esa maldad, esa condición de muerte, y aceptamos a Cristo y Él, por medio de Él, se nos perdonan esas faltas, pues entonces estamos pasando de un estado de muerte a un estado de vida. Eso es muy importante, entenderlo. Que hay vivos, materialmente, que si aceptan a Cristo, van a estar vivos espiritualmente. Y cuando nosotros nos damos cuenta que hay vivos que están vivos, o sea, de dos clases de vida, entonces entendemos este pasaje que está en Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículo 32. Mateo 22, 32. Dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí está una gran verdad y misterio. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. De tal manera que entendemos que estos personajes que se mencionan aquí, aunque están durmiendo en el polvo de la tierra, ¿cómo están delante de Dios? Vivos. Entonces, empecemos a concluir algunas cosas. Alguien materialmente puede estar vivo, pero por sus faltas, por su maldad, estará muerto delante de Dios. También podemos concluir que alguien puede estar vivo materialmente y aceptando que él está muerto en pecados, recibe el Evangelio, recibe a Cristo Jesús y puede pasar de un estado de muerte a vida. Por lo tanto, él estaría vivo materialmente y vivo espiritualmente. Y también concluimos que hay personajes en la Biblia que han aceptado el Evangelio, que han creído en Dios, que están ahorita en el polvo de la tierra, durmiendo, pero delante de Dios están vivos. Pero también hay otros que nunca cambiaron y que ahorita están en el polvo de la tierra y que murieron dentro de su maldad, por lo tanto son muertos. Es decir, muertos materialmente, pero también muertos delante de Dios. Dice, ahora sí, el libro de Proverbios, capítulo 4. Vamos a entender el segundo pasaje que vimos leyendo unos pasajes de la Biblia. Proverbios 4, versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Primera de Juan 2:11. Vamos a ir juntando estos pasajes, lo que dicen acerca del camino de los impíos, el camino de la maldad. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Mas el que aborrece a su hermano, el que tiene un sentimiento feo, malo, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Estos dos pasajes nos hacen ver que en el camino de la maldad hay oscuridad. Y dice aquí, hay tinieblas. Muy bien. ¿Y en qué estado está el que practica la maldad? En muerte. Ahora sí entendemos el pasaje de Salmo 23, que les digo que se repite en muchas películas, lo toman, pero a veces no se entiende. Dice Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
¿Qué quiere decir, hermanos? Hay caminos en donde hay oscuridad y hay muerte. Pero si uno está confiando en Cristo, confiando en Dios, poniendo su fe en Dios, pues entonces Dios le manda luz. Y aunque estemos rodeados de condiciones de maldad, pues nosotros no caeremos en esas condiciones. Entonces nos guardará de valle, de sombra, de muerte. En esos lugares hay muerte, pero Dios nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque Él mandará una luz. ¿Cuál es esa luz? Dice Lucas capítulo 1, versículo 79. Les mencionaba que el tema es muy bonito y quizá no lo vamos a concluir, pero dice Lucas 1:79, para dar luz. Voy a leer desde el versículo 78. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Esa era la misión de Cristo Jesús. Y sigue siendo, dar luz a los que habitamos en tinieblas. Dice, y en sombra de muerte. Es decir, los que estamos muertos en delitos y pecados. Cristo Jesús lo que quiere es que esos muertos, que están muertos delante de Dios, crean en el Evangelio, encuentren la luz y pasen de un estado de tinieblas a un estado de luz. Dice Juan capítulo 3, versículo 19. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Versículo 19. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. ¿A quién se le llama aquí luz? A Cristo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, en la condición de muerte, en la condición de pecado, pues el hombre hay ocasiones que no quiere pasar de muerte a vida. Quiere seguir estando muerto. Y a nuestro alrededor, pues podemos estar rodeados de muchos muertos. Nosotros podemos ser parte de ellos también. Si no hacemos lo correcto delante de Dios, podemos estar en un estado de muerte. Y Dios no quiere que el hombre permanezca así. Dice Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, ya vamos a ir tocando los últimos pasajes. Ezequiel 18, versículo 32. Este pasaje pareciera un enredo a la hora de leerlo, pero con lo que estamos viendo se entiende con mucha facilidad. Dice así nuestro Dios, que no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor Jehová, convertíos pues y viviréis. Entonces Dios no quiere que alguien muera en faltas y que así llegue a la muerte material. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que pasemos de muerte a vida. Y pasar de muerte a vida es en esta vida. En esta vida material se puede pasar de la muerte en pecado a creer en Cristo Jesús y limpiar esas faltas y pasar de muerte a vida. Dice Primera de Pedro 4, ahora con este concepto nuevo de muerte, ya entendemos este tipo de pasajes. Primera de Pedro 4, y cuando no se entienden estos pasajes, las personas pueden decir, la Biblia es un libro muy difícil, no se entiende, no es fácil. Entonces mejor ya la dejo de estudiar. Primera de Pedro, capítulo 4, dice el versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio, ¿a quiénes? A los muertos.
¿Pero a qué muertos se refiere? ¿A qué muertos se les predica el Evangelio? ¿A los que están ya en el polvo de la tierra? No. Se les predica el Evangelio a los que están muertos en faltas. Están vivos en carne, pero muertos en faltas. A esos es a los que se les predica el Evangelio. Y cuando alguien acepta el Evangelio estando muerto, pasa de muerte a vida y es como si resucitara. Dice el libro de Juan, capítulo 5. Fíjense estos pasajes tan bonitos. Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, vendrá hora, y dice Cristo Jesús, y ahora es, o sea, estaba pasando, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos que están en el polvo, ¿pueden oír la voz de Dios? No, hermanos, están muertos, materialmente. Los que oyen la voz de Dios, los muertos que se hablan aquí, son los muertos en pecados. Pero si tú escuchas la voz de Dios, la palabra de Dios, dice, y los que oyeren, vivirán. Entonces, nosotros podemos ser muertos, estar muertos en pecados, pero si oímos el Evangelio, la voz de Dios que nos dice, cambia, deja esa maldad, podemos pasar de muerte a vida. Pero ¿qué pasa cuando alguien vive su vida en desorden o sigue haciendo cosas malas? Dice Apocalipsis, ahora sí vamos a entender este pasaje que también empezamos leyendo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo sé tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. O sea que realmente hay ocasiones que pensamos que estamos vivos delante de Dios y ¿cómo estamos? Estamos muertos. Y es feo que nosotros pensemos que estamos vivos y estemos muertos. Por eso la pregunta que se hacía al principio del tema, ¿cómo estamos? Parece título de película de terror, pero como hay películas que se llaman los muertos vivientes, ¿no? Pues hay personas, o nosotros podemos ser personas, que vivimos, pero estamos muertos. Vivimos materialmente, pero estamos muertos. Entonces, ahora sí, entendemos los 3 pasajes que al principio leíamos. El primero dice, no, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré. Ya sabemos a qué condición se refiere. Y luego otro que leímos decía, no me dejes dormir, ¿en qué? Como decía, Salmo capítulo 13, versículo 3, para no dormir en muerte. Entonces no lleguemos nosotros a la muerte material y en una condición de maldad, porque estaríamos durmiendo en un estado de muerte. Y por último, no seamos como Apocalipsis 3, versículo 1 dice, que pensemos que estemos vivos y estamos muertos. Entonces, la pregunta que al principio nos hacíamos, pues cada quien la debe de responder en lo personal. ¿Cómo está? Y si estamos muertos espiritualmente, debemos de preocuparnos por cambiar esa condición. Y no solamente eso, darnos cuenta que el que está muerto espiritualmente, ¿qué dijimos? Que ¿cómo huele? Huele feo, ¿verdad? Huele como un muerto delante de Dios. ¿Sí? Y ya nada más leo este pasaje, Primera de Tesalonicenses 4:13, para terminar con algo muy, muy bonito. Dice
1 Tesalonicenses 4:13. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Quiere decir que hay cosas buenas para aquel que duerme, es decir, que llega su momento de pasar al polvo de la tierra, pero ese momento le llegó creyendo él, estando en una condición de vida, ¿sí? Y hay cosas que vienen a futuro para él, pero dice el versículo 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hay algunos que duermen, les llega su momento de pasar al polvo de la tierra y no tienen ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque durmieron en muerte, ¿sí? Bueno, espero que estos pasajes que hayamos visto ya se entiendan y veamos que hay varias condiciones a las cuales se les llama muerte o de muerto. Hasta aquí vamos a dejarle. Espero que sea de utilidad esto que vimos para todos los que están escuchando. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros a todos. A vos paz, hermano. Gracias. A vos, paz. Paz, hermano. Paz a vos. Paz a vos.